Ante ella, Juan Diego se postró y escuchó la voz de la dulce y afable Señora del Cielo, quien le habló en la lengua náhuatl noble, mostrándole el gran amor que le tenía. Las expresiones que utilizó Juan Diego para dirigirse a la noble doncella eran típicamente indígenas. Con candor, pero con gran profundidad y respeto, le llamó con el término chihuapillé, que puede traducirse como muchachita mía, niña mía o jovencita mía. El humilde Macehual inmediatamente supo que con quien hablaba era con la Madre de Dios, Madre de Jesucristo. Esto antes de que ella se presentara a sí misma, pues en su primera respuesta le dijo: allá llegaré a tu venerable casa de México Tlatelolco, y que asistía a ese lugar en pos de las cosas de Dios. Además, dijo con toda claridad que quienes eran sus guías y padres en la fe, los sacerdotes católicos, eran precisamente las imágenes del Señor nuestro. Juan Diego identificó perfectamente que se trataba de la Madre de Jesucristo y en ningún momento dio señales de que pudiera estar confundiéndola. De esta manera, dialogando con Juan Diego, la preciosa doncella, en una pasmosa inculturación, le descubrió su identidad. La Virgen María se presentó como algo verdadero y real y utilizó la expresión "yo soy" en relación con Dios. Ella, que se ha presentado bajo la iconografía de la Inmaculada Concepción, dice ser la perfecta siempre Virgen, la purísima y al mismo tiempo la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Es necesario recordar que los sabios tlatmatimine de extracto tolteca, es decir, los nobles que habían llegado a la máxima sabiduría, habían asumido que no existían muchos ídolos o dioses, sino que solo había una divinidad llamada Ometeotl, cuyo significado era el Dios de la dualidad, el Dios al que nada se le escapa, el Dios que todo lo comprende, el supremo Dios dual, Ometeotl, que más allá de los cielos da origen y sostén a todo cuanto existe. Para la mentalidad indígena, a esta suprema divinidad, si bien era entendida como poderosa y omnipotente, sin embargo, no le preocupaba, ni le interesaba, ni le importaba lo que sucediera con el ser humano, pues los indígenas experimentaban la enfermedad, la ancianidad y la muerte, y esto lo interpretaban como la indiferencia de la divinidad. Por lo tanto, esta divinidad estaba tan alejada que simplemente era imposible tener una comunicación con ella. Era impenetrable, no se le dibujaba ni se le nombraba. Es más, para algunos de los sabios indígenas, esta divinidad llegaba a burlarse, a reírse, a mofarse del ser humano, viendo desde las alturas cómo este ser humano era herido por los sufrimientos, así como las enfermedades, la ancianidad y la muerte. También hay que recordar que el sabio Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, había impulsado entre su pueblo la gran cultura tolteca y había hecho construir un gran templo a esa divinidad única, nombrándolo al Dios desconocido. Hay que recordar también que Juan Diego era de esta zona. Por lo tanto, desde su niñez, Juan Diego estaba impregnado de esta mentalidad. Así pues, María se presentó de una manera clara y sencilla, nítida y transparente, precisa y profunda. Confirmó ser la perfecta siempre Virgen y al mismo tiempo declaró ser la Madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, sobrepasando los más grandes deseos del corazón indígena, superando su fatalismo. Ella nunca dice que es la madre de la divinidad conocida como Ometeotl o algún otro ídolo o divinidad,
sino que elige solo las características claras y verdaderas, las llamadas semillas del Verbo, de lo que describe y se puede aplicar al verdadero Dios por quien se vive. Enuncia esas características que son coherentes, verdaderas y justas para describir al único Dios que es su Hijo Jesucristo. Además, anunciando una verdad grande y poderosa, una verdad maravillosa. El verdadero Dios no está alejado ni ha abandonado al ser humano, sino que viene en su inmaculado vientre para entregarse a cada corazón, para darse, para ofrecerse en el único y eterno sacrificio simplemente por amor. Ahora Juan Diego contempló con asombro el rostro y el ser de la Madre del verdaderísimo Dios, quien en su virginal vientre portaba a Jesucristo. De esta manera se hacía una maravillosa realidad que ese omnipotente Dios, el creador de todas las cosas, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, que para los indígenas era tan alejado y altísimo, tan poderoso y grande, que nunca vendría a su encuentro, ahora se reveló como el verdaderísimo Dios que venía a ellos por medio de su madre. Nada menos que era un encuentro con el único y verdaderísimo Dios, a quien sí le interesa el ser humano. El Dios omnipotente venía a encontrarse con su criatura, el ser humano, por medio de su propia madre. Lo que tanto deseaba el corazón indígena, pero que no era capaz de encontrar en este mundo, ni en sus especulaciones religiosas, resulta que ahora venía a su encuentro, nada menos que el verdaderísimo Dios por quien se vive. Además, no venía solo a visitar al pueblo, sino a quedarse con su pueblo. Venía a quedarse en cada corazón, por medio de su madre y nuestra madre, quien además dice que se honra y se alegra de serlo. Esto es algo que desbordó toda expectativa, que asombró tanto que la alegría rebosante no se podía esconder. Era un encuentro con el Dios vivo y verdadero por medio de María, como el mismo Papa Benedicto XVI lo describió en términos actuales. Dios mismo, que para nosotros es el extranjero y el lejano, se ha puesto en camino para venir a hacerse cargo de su criatura maltratada. Dios el lejano en Jesucristo se convierte en prójimo. El gran deseo de la Virgen Santísima era la construcción de una casita sagrada, de un hogar sagrado, de un templo, de una iglesia católica, en donde ella mostraría, ensalzaría y entregaría todo su amor persona, es decir, a su Hijo amado, Jesucristo. En este hogar, en esta casita sagrada, en este templo, entregaría a su Hijo amado. Lo mostraré, lo ensalzaré, lo entregaré a Él que es mi amor persona. Es decir, que así como el Padre Eterno ofrece a su propio Hijo, Jesucristo, y Jesucristo mismo ofrece su propia vida, también María, su madre, lo ofrece, lo entrega para el bien y salvación de todo ser humano. Y continúa afirmando la Santísima Virgen que Él es su mirada compasiva, su auxilio y su salvación. El verdadero Dios, dueño del cielo y de la tierra, se ofrece en totalidad e incluso viene a vivir, a hacer su morada, su hogar, en este pedazo humilde y pobre de la creación. Es una verdadera epifanía de Dios que se manifiesta y se entrega por amor a cada uno de nosotros. Todo esto converge asombrosamente con la visión de San Juan en el libro del Apocalipsis cuando dice: «Después tuve la visión del cielo nuevo y de la tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. En cuanto al mar, ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que bajaba del cielo del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada, en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Esto nos lleva a lo importante y trascendental de este acontecimiento, ya que, como confirmamos, es el encuentro del verdadero Dios con los seres humanos de corazón humilde, y esto se logra por medio de Santa María de Guadalupe, y ahora con la participación del indígena, a quien se le pidió también poner todo su esfuerzo y voluntad para construir juntos este nuevo hogar, este templo, esta casita sagrada. Podemos decir, Iglesia Católica, centrada en el inmenso y verdadero amor de Dios para toda la humanidad. Santa María de Guadalupe es el arca viviente de la alianza, como proclamó el Papa Benedicto XVI, portadora de este maravilloso regalo para todo ser humano de buena voluntad y de corazón humilde. Pero todavía más, pues todo esto tendría que ser aprobado por el obispo, cabeza de la Iglesia, como veremos más adelante. Ahora comprendemos mejor la gran admiración y la inmensa alegría que suscitaría entre los indígenas el conocimiento de este gran suceso, cuando Juan Diego lo informara en su momento, pues serán conscientes que este encuentro con ella, al mismo tiempo, es un encuentro con el único y verdadero Dios. La alegría no cabría en sus corazones al ser testigos de que el Dios por quien se vive venía a encontrarse con ellos, que a ese Dios sí le importaban, que ese Dios es amor y que ahora venía a ellos por medio de lo más significativo llamado para él, que era su propia madre, a quien hizo nuestra madre, y ella aceptó en el momento de su entrega total, en el sacrificio pleno en la cruz, entregando su vida por nosotros. La Virgen María quería su casita sagrada, su hogar divino, su templo sagrado, para ahí mostrar, ensalzar y entregar al Dios omnipotente. Es tanto el amor de Dios para con el limitado y pecador ser humano, que quería hacer su morada en él, y que además ella dijo que ardía en deseos de que se le construyera esta casita sagrada, este nuevo hogar. Es una entrega absoluta de parte de Dios. El júbilo fue inmenso al entender la plenitud de este fruto que tenía su semilla y su raíz en su propia cultura, y en ella para todos los seres humanos de todos los tiempos y de todas las latitudes, un amor universal, como ella más adelante lo confirmará. Esto precisamente evoca el Salmo 8, versículo del 2 al 5. Oh Señor nuestro Dios, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra, tu gloria por encima de los cielos. Al ver tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que de él cuides? Queda claro que el punto central del mensaje de la Virgen de Guadalupe no era ella, sino su Hijo Jesucristo. Ella quería un templo, una casita sagrada, efectivamente que es de ella, porque recordemos que ella es madre de la Iglesia, pero la quería para mostrarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para entregarlo a Él, Él que es su amor persona. Por ello se iniciaba y se forjaba un nuevo pueblo, una nueva civilización del amor, un nuevo hogar. Tenemos que recordar que lo primero que construían los mexicanos para hacer un nuevo pueblo era precisamente el templo. No se iniciaba la construcción de un pueblo o una ciudad o una civilización sin que primero se construyera el templo. De esta manera,
los indígenas identificaban su nación, su pueblo, su civilización, precisamente con el lugar que les daba su identidad sagrada. Asimismo, cuando se buscaba vencer a algún pueblo enemigo, lo primero que había que destruir era precisamente el templo de ese enemigo. Así que el templo dedicado a la divinidad es la razón de ser de un pueblo. La Virgen María realizó una evangelización perfectamente inculturada al iniciar una nueva civilización, pidiendo la construcción de un templo, iglesia católica o, como ella decía, una casita sagrada. Esta edificación sagrada confirmaba una nueva creación que surgía desde lo más profundo del ser abatido. Era el construir la familia de Dios, una nueva civilización llena del amor de Dios, centro y razón de ser del templo, de la casita sagrada que pidió la Madre de Dios. La grandeza de tantas culturas que componían tanto del Imperio Español como del antiguo Imperio Mexica, ahora se veían impulsadas a la grandeza del verdadero amor divino, superando todas sus expectativas, todas las dificultades, todas las divisiones y todavía más. El hecho de que se iniciara este templo con una humilde ermita constataba desde la óptica indígena la veracidad del mensaje de Dios, pues así, entre cañaverales y lodazales, con un pobre templo en el islote, se había iniciado el Imperio Mexica. La Virgen María, al manifestar su voluntad de que fuera en el Tepeyac donde se le construyera esta casita sagrada para ofrecer todo su amor que es su Hijo, realiza una perfecta inculturación. Juan Diego escuchó algo que complementó y que sería por demás maravilloso, que ella, la Madre de Dios, era también su madre, y asimismo la de todos los que estaban juntos en esta tierra, así como la de todas las demás variadas estirpes de hombres. Ella se presentó como Madre de todas las naciones, Madre de todos los pueblos, Madre de todos los corazones. La Virgen María se encuentra con sus hijos para escuchar su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Esta es una misión maternalmente amorosa en la que no está sola, sino que su fuente es Dios mismo, pues es en el templo, en la casita sagrada, en donde esto se vuelve una realidad. Es decir, en cada corazón en donde se arraiga el verdadero amor, central en nuestra Iglesia Católica, es en el templo del Espíritu Santo, que es cada persona en donde ella sabe remediar, curar y sanar toda pena y miseria, todo dolor y toda herida. Es ahí en donde ella quiere enjugar toda lágrima y cambiar nuestra tristeza en la alegría del encuentro con su Hijo Jesús. Desde este primer encuentro, ella es consuelo, es alivio, es fortaleza y esperanza en el amor grande de Dios. María evangeliza en la misma forma que su Hijo Jesucristo, enseñando, proclamando y curando. La Virgen, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, se sometió al obispo, quien en ese entonces era el obispo electo Fray Juan de Zumárraga. Así pues, era necesaria la aprobación del obispo para realizar la voluntad de la Virgen María. Era a él, cabeza de la Iglesia, a quien María tenía como destinatario del mensaje. Él era quien tenía que aprobar el construirle la casita sagrada, el templo en el llano de Tepeyac. María quería una casita sagrada en ese lugar del Tepeyac, pero como decíamos, ella fue precisa en señalar que la quería en el llano. Esto significa que la quería en la raíz del cerro, es decir, en lo que para los indígenas era lo que estaba bien fijo, lo perenne, lo que estaba bien fundamentado, por lo tanto, verdadero.
Todo esto significaba la raíz. Con maestría, la Virgen de Guadalupe tomó las cosas valiosas de la mentalidad indígena para darles plenitud. Además, el hecho de pedirlo en el llano también significaba la apertura universal, facilitando el encuentro con todos los seres humanos. Con esto nos damos cuenta de que la Virgen de Guadalupe sabe dar el mismo mensaje de la verdad, tanto indígenas como europeos, de acuerdo a su mentalidad de cada cultura, así como a sus tradiciones y costumbres, a su filosofía y religiosidad. Ella sabe inculturar de una manera perfecta el Evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios en todo corazón. Así que esta nueva civilización de la vida se enraiza en lo profundo del corazón. La Virgen de Guadalupe, agradecida, manifestó su promesa de pagar y enriquecer en la glorificación al humilde más igual por todo el servicio que desplegaría. Te enriqueceré, te glorificaré, le dijo. Así, de esta manera tan sublime, la Señora del Cielo envió a Juan Diego como su mensajero ante la cabeza de la Iglesia en México, el obispo Fray Juan de Zumárraga. La Virgen dio su aliento y su palabra, pero buscó la colaboración de un humilde laico y lo motivó para que pusiera todo su esfuerzo, todo lo que estuviera de su parte. La Virgen de Guadalupe nos ayuda a ser portadores de la verdad, pero requiere también de nuestro esfuerzo, lo que está de nuestra parte realizar. La contestación de Juan Diego fue inmediata, dulce, tierna y amorosa, con un gran respeto y con la clásica cortesía indígena. Juan Diego fue solícito en cumplir su misión, por lo que vino derecho a la Ciudad de México y fue derecho al Palacio del Obispo. Para Juan Diego no sería nada fácil entrevistarse con el Obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y mucho menos convencerlo de algo tan extraordinario como lo es una aparición y el mensaje que traía. Zumárraga, ahora en su misión como Obispo de México, jamás se imaginó las dificultades y los problemas que iba a tener que afrontar, especialmente con sus mismos paisanos, quienes daban un terrible testimonio plagado de discordias y corrupciones. A tal punto estaba la situación que los integrantes de la primera audiencia, es decir, el gobierno civil de aquel entonces, tuvieron la criminal intención de asesinar al obispo Fray Juan de Zumárraga y a los mismos frailes misioneros, y por poco lo logran. Por ello, Fray Juan de Zumárraga llegó al punto de excomulgar a los miembros de la primera audiencia y no le tembló la mano para lanzar en entredicho la Ciudad de México a su propia diócesis. Es decir, el obispo solemnemente les pidió a los sacerdotes el desnudar los altares, consumir el Santísimo Sacramento y abandonar la Ciudad de México. Así se suspendieron la administración de todos sacramentos. Todo esto aconteció entre 1529 y 1530. Para la Virgen de Guadalupe era sumamente importante que fuera el obispo quien aprobara su voluntad. Tenía que ser él, pues el obispo era quien representaba al verdaderísimo Dios, Cristo en la tierra, y por lo tanto era a quien ella se sometía. De modo que aunque no iba a ser nada fácil de convencer, la Virgen María exigió que no se le ocultara nada, ya que el mensaje le pertenecía a él. Esta situación también confirma la veracidad de la aparición y de su mensaje, que no viene de mano humana, sino del cielo. Sin embargo, Juan Diego fue a cumplir su misión con el candor de creer que lograría el éxito inmediato, pues quien lo enviaba era nada menos que la Madre de Dios, del dueño del cielo y de la tierra. Juan Diego llegó a casa del obispo, cabeza de la iglesia, y le pidió a los servidores y ayudantes que le avisaran que traía un mensaje para él.
pero estos, al verlo tan pobre y humilde, simplemente lo ignoraron y lo hicieron esperar por largo tiempo. Una de las grandes virtudes de Juan Diego, y que se acrisoló, fue su infinita paciencia. Él estaba dispuesto a cumplir con su misión, así que esperó todo lo necesario, según el criterio de los criados, personas prepotentes y soberbias. Así que fueron los criados y no el prelado quienes dejaron afuera por largo tiempo al humilde Macegual. Fueron ellos, los sirvientes, quienes obstaculizaron tanto la labor del mensajero como también la labor del mismo obispo, pues Zumárraga no sabía que un indígena lo estaba esperando afuera, hasta que por fin le avisaron y él mandó que lo pusieran ante su presencia. Juan Diego entró y se arrodilló ante él. Inmediatamente le comunicó, con la ayuda de un traductor, todo lo que se admiró, contempló y escuchó. Le dijo puntualmente el mensaje de la Señora del Cielo, la Madre de Dios, que le había enviado, y cuál era su voluntad. Con esto le descubrió un cofre de inmensos tesoros espirituales. Juan Diego le comunicó el mensaje y lo que admiró con la más exacta de las precisiones, dada su ejercitada memoria, como todo indígena de aquel tiempo. Fray Juan de Zumárraga no hablaba náhuatl, su lengua materna era el vasco. De hecho, ni el castellano lo hablaba muy bien, así que necesitó la ayuda de un traductor para entender las palabras que en náhuatl le vertía Juan Diego.